Hola, bienvenidos. Gracias por estar presentes aquí. Hoy día vamos a hacer un ejercicio para ir sustentando lo que tiene que ver con los conceptos de electricidad y lo que encontramos en cada uno de los sitios, en nuestros apartamentos, en nuestras casas, en viviendas. En cualquier lugar vamos a encontrar exactamente lo mismo. Por tanto, vamos a arrancar desde lo más simple. Nos hemos sustentado en algunos libros que recomendamos leer: el ABC de las instalaciones eléctricas residenciales de Enríquez Harper, amén de una serie de diferentes normas y cosas muy simples. Hoy día vamos a hacerlo simple. Entonces vamos a arrancar con el interruptor simple, el interruptor conmutable de 3 vías y el interruptor conmutable de 3 y 4 vías. ¿Cómo vamos a aplicar cada uno de esos elementos dentro de nuestras casas? Vamos a dar los principios, luego de ello vamos a hacer una animación de estos principios y posteriormente vamos a hacer una simulación que nos permita entender. Vamos a hacer una repetición de la repetidera, es decir, el mismo tema lo vamos a ver 2 veces de diferentes maneras para que se sustente el conocimiento. Entonces vamos por ello. Lo primero, vamos a arrancar con el interruptor simple. Entonces, este interruptor simple, vamos a ver el diagrama, un formato de cableado y cuál va a ser su aplicación. Ok, entonces, en una primera instancia vamos a observar aquí un diagrama representativo donde vemos que por este tubo van 2 líneas y esta es, o 2 cables, la fase y el neutro. Una vez esté en la bombilla, se va hacia el interruptor una fase y un retorno, más que un neutro. Entonces, esto lo podemos ver acá en el diagrama representativo de la superior, donde el neutro siempre está conectado, pero es la fase la que se interrumpe a través de este switch. Entonces, de esta manera, si vemos que aquí viene el ingreso, entra a la caja octogonal donde se sustenta el bombillo, pues sencillamente aquí van a ingresar 2 líneas, la fase, el neutro. Esos 2 cables posteriormente van a ir hasta el interruptor y ese interruptor nos va a permitir manejar las cosas. Entonces, teniendo en cuenta esto, veamos que hay otro esquema que aparece en esta parte y ese esquema nos permite ver exactamente lo mismo. Entonces, aparentemente la repetición de la repetidera, pero se va a encontrar en muchas de las oportunidades de esa manera. Veamos qué va a pasar con respecto al cableado. El cableado lo vamos a tener como lo acabamos de observar. Así observamos el ingreso de la fase, viene, y esa fase continúa hasta el switch, llegando a uno de los extremos. En el otro extremo vamos a ir por la tubería como un retorno y ese retorno va a llegarnos a lo que es la fase. En este tipo de rosetas antiguas, el punto central es la fase y el punto de la rosca de donde ingresa el bombillo es el neutro. El neutro llega de manera directa, de tal manera que si lo podemos observar aquí hacia la izquierda, vamos a hacer el seguimiento nuevamente. Entonces, entra la fase continúa siendo empalmada hacia el interruptor y de ese interruptor
encontramos un retorno. Esta fase o esta línea es un retorno que finalmente llega a este empalme y nos va a llegar a la bombilla. De allí también vemos que el neutro se conecta de manera directa y de aquí podría ir hacia otro circuito. Lo más recomendable no es hacer tantos empalmes de esta manera. Es evitar cortar el cable y hacer allí un empalme, y ese empalme en forma de cola de ratón o lo que sea el diferente tipo de empalme se lleva hacia la otra carga. Entonces, de esa manera, fase y neutro continúan y solamente estas interrupciones se dan como un formato de empalme. Ok, ya tenemos este esquema de cableado entendido y veamos la ilustración de dónde podemos encontrar cada uno de estos elementos. En una habitación, aquí está el interruptor y el interruptor va hacia la bombilla. También pudiese darse este esquema que no se recomienda. Siempre que se trabaje con circuitos es preferible dividir los circuitos de iluminación a los circuitos de tomas. Otra consideración que hacemos en esta ilustración, donde se ve aquí el switch o el apagador o el interruptor, como quiera llamársele, dependiendo de cada país y de cada uso, es que llega directamente a la toma donde va a quedar ubicada esta lámpara. Sin embargo, hay que verificar que esta lámpara puede tener un peso considerable y por ello es importante todos estos elementos. Aquí vemos la caja octogonal con sus dos ojales o ojos donde yo llego y coloco un soporte de mayor estructura que me resista el jalón mecánico o el peso de la lámpara, y además de eso otro esquema que es el portalámparas. Cada lámpara tendrá sus propios esquemas para ajustarse a esta caja octogonal, pero todos estos elementos mecánicos lo que me hacen es reforzar lo que yo voy a llegar a necesitar. Entonces, de esa manera es supremamente sencillo. ¿Dónde podemos encontrar? Aquí vemos que tenemos una ilustración de un apartamento muy sencillo, cuyo ingreso es acá, es una suite en realidad. En el ingreso yo voy a encontrar este switch, este interruptor, y ese interruptor me prende esta lámpara. Luego, este switch con esta lámpara constituyen el circuito que acabamos de observar. También podemos ver que en la zona de lavado secado, para este pequeño apartamento, para esta suite, también alimenta a esta lámpara, y esta es otra aplicación de ese interruptor sencillo. Entramos a la cocina y necesitamos el punto donde vamos a obturar, a energizar, a prender esta lámpara de la cocina, y por supuesto lo tenemos allí con un circuito sencillo. En el baño del cuarto principal y único, porque se trata de una suite, encontramos exactamente lo mismo. El interruptor siendo energizado, este bombillo a través de este interruptor. En el caso de esta alcoba, tiene un closet, un walk-in closet, un armario para la ropa, y tenemos exactamente eso. Necesitamos una buena visualización, pues ponemos una lámpara y esa lámpara va a ser obturada directamente desde acá. Ok, aquí esto no lo vemos en este momento porque corresponde a otro tipo de circuito. En este caso, lo mismo sucede para sala, para comedor y también para la azotea, de manera que yo tengo el acceso o la energización directamente desde aquí. Ok, bueno, entonces a continuación vamos a observar un video, una animación que nos va a permitir encontrar un poquito más de
consistencia con los conceptos aquí aprendidos, con la forma del cableado y cómo fluye la corriente. Exactamente el mismo esquema para presentar lo que es eléctrico. Todos estos principios básicos son como ladrillos y cada uno permite construir algo mucho mayor. Vamos a presentar el tema 1, que es el circuito interruptor bombillo. Ok, entonces les voy a dejar con nuestro anfitrión para esta oportunidad. Estos circuitos se encuentran en muchas partes, como ya lo observamos. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos ductos, tenemos la caja octogonal y vamos a primero atender el cable de fase. Ese cable de fase va desde el punto central, el X1 en este caso, va al punto 14 y de este 14 va al 13. Luego de allí tenemos el neutro, donde ese cable neutro va a llegar a la parte, como vemos, al roscado. Y esto constituye un interruptor simple con un contacto abierto. Si lo cerramos, inmediatamente va a fluir desde el cable de fase. 13 y 14 se han unido. Ahora si lo abrimos, 13 y 14 se abren y deja de energizado la bombilla. Nuevamente, X1 es energizado porque hemos obturado. Lo mismo corresponde a este caso, que es una de-energización. El interruptor simple funciona de manera adecuada y nos permite ver básicamente qué pasa. Otra obturación donde encontramos aquí en este interruptor la manera de energizar y de-energizar cada uno de ellos. Esta circulación de corriente se va a dar y cuando de-energizo también. Bueno, de lo que hemos venido observando, vamos a producir en este momento el esquema de simulación. Para ello, hemos utilizado un software que nos permite de manera muy simple y fácil simular. Entonces vamos a observar acá un cuadro de un esquema donde la carga está completa, incluido el ingreso, el termomagnético y el diferencial. En este caso tenemos el circuito C1, que C1 en la norma europea en realidad me permite trabajar la parte de iluminación en el caso de España. Por eso está C1A, C1B. Si el número de lámparas es mayor del que se requiere. C2 son circuitos de tomas y puedo dividirlas tanto como yo quiero. En este caso vamos a dejar exclusivamente, si yo quito, si se me abre a través del termomagnético el C1A, vemos que todo va a de-energizarse. Pero si inmediatamente energizo, se restaura, entonces inmediatamente todo va a funcionar. Este circuito de iluminación vamos a observarlo un poco. Entonces, en esta simulación vemos, arranquemos con los circuitos de interruptores simples. Entonces, vamos por el circuito de un baño de un cuarto, por ejemplo. Si yo energizo a través de este interruptor, inmediatamente vemos que la lámpara está energizada. En el cuarto 2, en la habitación, sucede exactamente lo mismo. En un cuarto de estar también. Entonces, un circuito de esos de interruptor simple, pues es un punto donde yo energizo o de-energizo, en este caso. Estoy haciéndolo a través de la habitación, el cuarto 2. Entonces, esos circuitos simples nos permiten en un momento dado ver cómo se energiza y se de-energiza a través de un simple interruptor. Vamos a energizar,
vamos a energizar los diferentes interruptores simples. En el caso específico, este corresponde a un timbre, a un buzzer. Mientras que yo lo tenga pulsado, va a funcionar. Cuando dejo de pulsarlo, pues sencillamente se abre. Esta simbología es bastante fácil de identificar porque es justamente lo que ocurre dentro del switch. Cuando yo obturo, muevo un par de elementos y quito de circulación a este interruptor y la circulación en realidad de la corriente. Entonces este esquema es bien práctico, nos deja percibir y dar esa sensación, mientras que en este caso del timbre también vemos que es inmediatamente mientras que tenga pulsado.